Así que, hermano, ¿por qué razón la parábola de los talentos es una parábola escatológica? ¿Habla de qué? Habla del reino, pero precisamente habla sobre un hombre que yéndose lejos. Y luego, al venir yo, ahora hermanos, Mateo 25 es lo que viene después de Mateo 24. Y en Mateo 24 estuvimos hablando hace 2 semanas de qué cosa? De la venida de Cristo. De modo que Cristo sigue hablando en el Monte de los Olivos. Desde Mateo capítulo 24, versículo 1, versículo 2, donde los discípulos le preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, Cristo les está diciendo cuándo, cómo sucederán, las cosas, cómo vendrá la apostasía, cómo el amor de muchos se desviará. Vienen algunas cosas que sucederán en el futuro, guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, mas este no es el fin. Pero cuando veáis en Mateo capítulo 24, versículo 15, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que le entienda, luego los que están en Judea huyan, luego los que están en la azotea no deciden a tomar cosas a su casa, etc. Cristo les está hablando de su venida, de las cosas que va a venir antes de la venida y cuándo, o más bien, en qué momento de la historia vendrá Él, la parusia, en su presencia plena como Mesías. Después, hermano, en el capítulo 25 comienza con la primera parábola escatológica, las 10 vírgenes. 5 de ellas no se prepararon, esperando al esposo de una forma parabólica, está diciendo, yo soy el esposo, ustedes son las vírgenes, pero muchos no se prepararán y muchos estarán pendientes de mi venida. Ahora, en el capítulo 25 es donde comienza esta parábola también. Y bueno, ese es el contexto inmediato. Jesús acaba de hablar sobre cómo será su venida, la parusia, su presencia plena como Mesías. Ahora bien, Él acaba de decir los acontecimientos previos y cómo es que viene con poder y gloria. Después habló sobre una parábola de las 10 vírgenes y ahora habla sobre un hombre rico y sobre sus esclavos, sus doulos. A uno le confirió 5 talentos, a otro, ¿cuántos? 2. A otro, ¿cuántos? 1. La primera pregunta es, escucha esto, hermano, ¿quién es el amo? Entendemos la historia de la parábola. Entendemos que había un hombre rico y que había 3 esclavos, 3 doulos, porque aquí la palabra siervos en el griego es doulos, esclavos. Ahora, ¿quién es el amo? Esto es muy lógico. Esto no tenemos que rebuscarlo ni pensar mucho. Solamente te quiero comprobar a través de 4 incisos por qué sabemos que Jesucristo es el amo. Bien, primeramente, dice el versículo, un amo que se fue lejos. ¿Quién es este? Jesucristo está con los discípulos, aún no se ha ido, aún sigue en la tierra. En ese preciso momento Jesucristo aún no llega a la Shekinah y se lo lleva. Cristo sigue en la tierra, pero Él está anunciando su ida, su salida. Y este es Cristo. ¿Por qué? Porque aquel se fue lejos, por un tiempo indeterminado. Nadie sabe cuánto tiempo se fue. Inciso B. Nota que al esclavo que le dio un talento y no le regresó más que un talento, le dijo, sabías que yo iba a regresar. Y Cristo en el capítulo 24, ¿de qué está hablando? De un regreso portentoso y glorioso. De modo que el amo es Cristo. El inciso C. Este hombre en la parábola es un hombre rico. Tiene siervos. Y esos siervos le pertenecen. Hermano, ese es Cristo, el dueño de todas las cosas. El inciso D, este amo tiene la capacidad, escucha esto, de decidir y determinar quién entra al gozo de su Señor. Es decir, es soberano. Así que si ese hombre es rico, es soberano, tiene la facultad de decidir quién entra al reino y quién no entra al reino. Además de esto, se va y luego vuelve. ¿Quién es? Es Cristo. Tiene que ser Cristo.
Claro que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos amó. Él vino, Él prometió que se iría, Él prometió que regresaría. Él es el dueño de todo y el soberano para decidir quién entra y quién no entra. Ahora bien, eso es lo sencillo. También es sencillo definir quién es el siervo. Ahora bien, era común, hermanos, en aquella época tener esclavos. De hecho, aún en el Antiguo Israel había leyes para los esclavos. Pero también en el tiempo de los romanos, en el tiempo de Jesucristo, era común que las personas tuvieran esclavos. Había diferentes tipos de esclavos. Había esclavos ricos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que había esclavos ricos? Es que el día de hoy tú y yo tenemos un concepto muy occidental de lo que es la esclavitud. Pero en ese entonces, los esclavos de los ricos eran considerados como esclavos portentosos, esclavos dignos, por causa de sus amos. Hermanos, estos esclavos son esclavos ricos. ¿Por qué? Tan solamente podemos ver cuánto dinero tenía el amo. ¿Cuánto dinero tenía el amo? A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Para empezar debemos definir cuánto equivale un talento, pero eso lo vamos a ver más adelante para ver la cantidad de dinero que poseía el amo. Ahora, eso no es lo relevante es saber cuánto dinero tenía el amo. Solamente estamos definiendo quiénes son siervos. Ahora, escucha esto. Estos esclavos en la parábola son esclavos de alta alcurnia, dignos de admirar por causa de su amo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes representan estos siervos? Es claro que la referencia son aquellos a quienes el amo compró. Los esclavos se compraban. Hermanos, y esos somos nosotros. Fuimos comprados por precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Somos los doulos, somos los esclavos. Él adquirió para sí esclavos en la parábola, así que esos esclavos nos representan a nosotros. El texto comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos. Esto es solo una referencia a cuando él partió y ascendió a los cielos. Vaya por favor a Hechos 1:9. Yo sé que lo conoce, pero me gustaría que lo leyéramos. Y el versículo dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. De modo que lo que Jesús está diciendo en la parábola no solamente es aquella enseñanza respecto a los siervos, sino él está anunciando que él se va a ir y se fue. Hechos capítulo 1, versículo 9, ratifica el hecho. Recuerda que el libro de los Hechos es un libro narrativo, es decir, va a especificar lo que sucedió en los tiempos de Cristo y en los tiempos de los apóstoles. Así que Cristo se fue, cumplió lo que dice la parábola. Ahora bien, escucha esto, hermano. Los discípulos no sabían que él iba a irse. Ellos no sabían que Jesús se iría y regresaría. Recuerda que en el capítulo 24 establecimos que los discípulos daban por hecho de que Jesús iba a establecer el reino en ese momento. Por eso le preguntan los discípulos a Jesús: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿sucederá mañana? ¿Sucederá en una semana? ¿Sucederá en un mes? ¿Sucederá el próximo año? ¿Cuándo sucederá? Ellos tenían en la mente solamente una venida, porque los profetas del Antiguo Testamento no habían profetizado que Cristo vendría 2 veces. Para ellos solamente vendría una vez, establecería el reino y luego todo Israel sería salvo. Zacarías 14, versículo 1 y 2. Entonces ellos no sabían que vendría como un siervo sufriente y luego moriría, resucitaría, se iría y volvería. Ellos no tenían eso en la mente. Para ellos eso es un misterio y es por eso que los escritores de la Escritura, valga la redundancia, dicen que todo eso es un misterio. Este tiempo era un misterio en la mente de los discípulos. Así que por eso establecemos esto. Los discípulos no saben que Jesús se iba a ir, pero Jesús se los comienza a anunciar. Es más, si usted lee Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, 16 y 17, y aún el sermón en el aposento alto, encontramos que Jesús les está diciendo: no se turben. ¿Por qué? Les acaba de decir que Él se va a ir. Vaya por favor a Juan 16, 4 al 7. Y esto ratifica que los discípulos no conocían que Jesús se iba a ir. Juan 16, 4 al 7. Mas os he dicho estas cosas
para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo he dicho. ¿Qué cosa? Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Aquí se los está anunciando, se los está profetizando. Y ninguno me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Se da cuenta? Los discípulos ni siquiera sabían que Jesús se iba a ir. Es más, cuando muere, ¿qué hizo Pedro? Se fue a pescar. ¿Por qué? Él pensó que ya había terminado todo. Él pensó que hasta ahí se acababa. Ni siquiera sabía que iba a resucitar al tercer día. Cuando María Magdalena y la otra María llegaron al sepulcro y fueron corriendo a los apóstoles y les dijeron, la tumba está vacía, no está el cuerpo. No creyeron. Es más, Pedro y Juan salieron a correr hacia la tumba. ¿Por qué? Porque no sabían sobre su resurrección. No sabían nada de eso, hermanos. Era un misterio para ellos. De modo que Jesús les está diciendo, había un hombre rico que yéndose lejos. Para ellos esto es un poco complejo y un poco complicado. Quizás para nosotros no es tan complejo porque sabemos que Él se fue y sabemos que Él regresará. Pero para los discípulos era muy complejo entender que Jesús se iba a ir y iba a regresar. Juan 17, 13 y 14. Vaya ahí, por favor. Si alguien me lo puede leer. Juan 17, 13 y 14. Ahora aquí llevamos en el mundo para enfriar el ruido en sí. One en la palabra aquí en mi voz. Yo no. Muy bien. Gracias, hermano. Así que no queda duda que cuando el texto dice un hombre que yéndose lejos, ¿de qué ida o a qué ida se refiere? De Cristo muriendo, lógicamente lo vemos progresivamente en la Escritura, resucitando y partiendo en una nube. Después de que 500 personas lo ven, se le aparece a Pedro, a Jacobo, a Juan, a los discípulos, luego se les aparece a los 12 al mismo tiempo, luego se le aparece a Cefas. Entonces habla de Cristo. Hermanos, ¿por qué vemos todo esto tan exhaustivamente? Porque a través de conocer estos datos podemos saber a qué se refiere cuando Él dice que regresa a pedir cuentas. Así que continuamos. Mateo 25, 15, por favor. Antes de leer el versículo, gracias hermana, antes de leer el versículo, dice el texto, un hombre que partió lejos y llamó a sus siervos, ¿a qué? Y les entregó sus bienes. Y aquí tenemos lo más complicado de la parábola. ¿Qué son esos bienes? En la parábola, hermanos, puede observarse la palabra talento. ¿Pero qué son los talentos? Bien, el talento era un fragmento de oro. No es una moneda como tal, es un fragmento de oro que tiene un peso. Algunos datos dicen que 25 kilos, otros, estuve leyendo otros libros, otros diccionarios, otros comentarios, donde dice que pesaba 40 kilos. Todo el talento podía ser de oro, de plata y de bronce. Aquí el texto no dice de qué calidad o de qué material era el talento. Lo único que sabemos es que era un talento. Supongamos que es talento de oro, pero todavía no sería suposición. Ahora bien, un talento de bronce tiene un valor de $66. Un talento de plata tiene un valor de $15,000. Y un talento de oro tiene un valor de $1,250. Pero hermano, yo no veo a Jesús. Usted pudiera decir, hermano, yo no veo a Jesús dándome a mí millones de dólares. Si la parábola dice que me entregó sus bienes, yo no veo a Jesús dándome $66,000. Tampoco lo veo dándome $1,250,000, hermano. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que me entregó sus bienes y esos bienes serán talentos? Descartamos completamente que es dinero. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos un problema. El día de hoy, en la iglesia, culturalmente y en los púlpitos, han predicado que estos talentos son talentos. ¿Pero quién dice eso?
por qué espiritualizar esta palabra adjudicando que el Señor me entregó talentos y que el tocar guitarra, cantar, hacer la comida, limpiar la casa, limpiar la iglesia, es un talento? ¿Quién lo dice? ¿En qué parte de la parábola lo especifica? Ese es el problema que encontramos. Así que, hermano, hay un problema muy complejo en esta situación, de que los talentos aquí solamente se refieren a aquello de valor que el Señor te ha dado. Ahora, si para ti el talento es como cantar, cocinar o trabajar o lo que quieras, para ti, si eso es de sumo valor, déjame decirte que hay cosas que tienen más valor que aquello que podamos hacer físicamente. Hay cosas que tienen más valor que aquello que podamos hacer de una manera magistral, si es que lo puedes hacer así. Hay cosas que tienen mucho más valor. Te diré cómo muchos han interpretado de una forma alegórica esta palabra. Para empezar, algunos dicen que solo se trata de dones. Hermanos, es que los talentos son los dones que Dios nos ha dado. Espera un momento, aquí todavía el Espíritu Santo no dio dones. Oh, hermano, está hablando escatológicamente de lo que Dios dará a la iglesia. Pero, ¿cómo sabes que son dones? ¿Cómo sabes que realmente el Señor te va a juzgar por causa de no usar dones? Y si no usas tus dones, entonces te va a mandar a las tinieblas de afuera. No, está completamente fuera de la Biblia. Si tú dices que el Señor te va a juzgar y te va a mandar a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y crujir de dientes por no tocar bien la guitarra, ¿te das cuenta cómo es que malinterpretamos el texto? Así que los talentos, hermanos, no se refiere a aquella capacidad que el Señor te ha dado para administrarla en la tierra, sino se trata de algo que tiene más valor y más peso que solamente cosas físicas que podamos hacer. Porque si el día de hoy tú piensas, oh hermano, yo tengo que utilizar mis talentos y mis dones, tengo que predicar porque el Señor me ha dado el don de predicar y multiplicarlo. Si tú dices eso, y si tienes ese don, primeramente, ¿por qué lo tienes? Pero ¿por qué lo tienes? Porque eres creyente. ¿A quiénes el Espíritu Santo le da dones? ¿A la iglesia o a los no redimidos? A la iglesia. Y si esta persona que tiene el talento, que tiene el don de fe, el don de predicar, el don de su palabra de sabiduría y no utiliza el don, ¿qué sucede? Según la parábola, va a condenación. Pero y si va a condenación, déjame decirte que eso no es el creyente. Un creyente no puede ser condenado. Así que dejemos de interpretar esta parábola de esta manera, mis hermanos, porque infundimos temor. Si no uso mi don, entonces seré echado a las tinieblas de afuera. No, no es así. Así que no son nuestras habilidades, no son talentos. Si fueran los talentos, Michael Jackson estuviera gozando en la presencia del Señor. ¿Por qué? Oh, el Señor le dio un talento de cantar, ¿cierto o falso? Y que entonces haría el Señor cuando llegue Michael Jackson a su presencia. Le diría, oh, bien puedes ser muy fiel porque usaste bien tu talento de cantar. ¿Te das cuenta cómo es que malinterpretamos el texto? Querido hermano, Jesús no nos interpreta esta parábola y tampoco nos dice qué son los talentos. Eso es lo complicado. Sin embargo, hay algo importante aquí. Los talentos representan la posesión valiosa, el tesoro de nuestro Señor, aquello que es tan valioso, y permíteme decirte lo que es más valioso, tu salvación y tu vida. Pero hermano, eso también es alegoría. Así que, déjame explicarte por qué considero que llegamos a la conclusión de que es la salvación y la vida. La parábola, hermano, es una oportunidad de trabajar cuando el amo se va. Es una oportunidad de trabajar cuando el amo se va. Así que, hermano, cuando el amo se va, aquel esclavo tiene la facultad de trabajar la posesión de los intereses del soberano. Yo le pertenezco al soberano, soy su posesión.
Así que yo tengo que de alguna manera saber trabajar para Él, para ser recompensado. Nada de lo que tengo es mío. Toda tu vida, tus pertenencias, todo le pertenece al soberano. Así que, si podemos resumir, hermanos, no solo mis dones, escuchen aquí, hermano, no solo mis dones, no solo mis talentos tengo que multiplicar. Tengo que multiplicar toda mi vida. Mi salvación tiene que ser una salvación, hermano, que sea una salvación provechosa. Así que está muy fuera de contexto decir que yo solamente tengo que multiplicar mis dones y mis talentos. Tengo que multiplicar toda mi vida. Cuando el amo se va y vuelve, es un lapso para que la iglesia trabaje. Esa es la enseñanza principal. Hermano, y otra vez, quiero que quede bien claro esto. Si los talentos que el Señor me ha dado solamente corresponden a los dones y talentos naturales, implica que si yo no trabajo mis dones, me voy a las tinieblas de afuera. Pero no sería así, porque entonces no sería iglesia aquel que se va a las tinieblas de afuera. Estaría no encajaría en la palabra. Así que aquella posesión valiosa que el Señor te ha dado es con el fin de que tú trabajes, entre tanto que Él se fue. Por eso hemos llegado a la conclusión que el talento es la vida y la salvación que el Señor te ofrece. Déjame decirte otra razón. No solo mis dones, no solo mis habilidades, sino mi matrimonio es posesión del Señor. Buenas noches. Mi casa es posesión del Señor. Mi casa, mi matrimonio, mi familia es una oportunidad que tengo en la tierra para trabajar al amo, entre tanto que el amo viene. Todo lo que yo tengo es del amo. ¿Qué estás haciendo en tu casa? Estás trabajando al Señor, al amo, el dueño de la tierra. Estás trabajando en tu casa para la gloria de Dios, entre tanto que Él viene. Estás administrando tu casa de una manera digna, que glorifique a nuestro amo, para que cuando Él venga, Él sea digno, loado. ¿Qué estás haciendo con tu familia, hermano? Así que todo lo que tú tienes, todo lo que poseemos, hermano, es una oportunidad. Y esto subráyalo porque ese es el centro de la enseñanza. Todo lo que tienes, entre tanto que Él viene, es una oportunidad para que trabajes para el amo. Todo. No solamente tus dones y tus talentos. Estaríamos reduciendo esta enseñanza si solamente pensamos que mi talento de cantar puede llevarme al gozo del Señor. Otra vez, ¿quién sería el primero en entrar al gozo del Señor si solamente la parábola se tratara del talento de cantar o del talento de hacer algo? Ahí estaría contento José entrando al gozo del Señor, porque tenía el talento de cantar y, José, bien buen siervo y fiel, has usado tu talento en la tierra. No. Por eso, hermano, decir que la parábola de los talentos se refiere al talento natural sería reducir la enseñanza a algo tan físico y tan superfluo. Pero el Señor demanda que toda tu vida, toda tu salvación sea una representación de trabajo hasta que Él llegue. A veces se nos olvida que todo lo que somos le pertenece a Dios. Amén. Y que todos somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Pero, ¿qué tal estamos administrando nuestra vida, querido hermano? Es una responsabilidad usar todo para la gloria de Dios. Mire, hermano, escúcheme aquí. En ocasiones vivimos, pero no consideramos y no tomamos decisiones, mírame aquí, para saber dónde trabajar, en qué horario trabajar, qué días trabajar, a dónde debo mudarme, si es que tengo que mudarme, qué hacer con mi auto que tengo, qué hacer con mis bienes, mi dinero, mi esposa, mi esposo, mis hijos. ¿Sabes? Todo lo que tenemos lo debemos desarrollar para el Señor antes de que Él venga. Amén. Así que mientras la parábola de las 10 vírgenes
exhorta a velar entre tanto que el esposo viene. La parábola de los talentos te exhorta a trabajar entre tanto que él viene. Son dos parábolas que están consecutivas y ambas son escatológicas. Entre tanto que el Señor viene, vela las 10 vírgenes, y entre tanto que el Señor viene, trabaja. ¿En qué, hermano? En mis talentos, no, en toda tu vida. Tu vida es una posesión valiosa. Y si quieres, alegorízalo. Tu vida es el talento. Tu salvación es el talento más preciado. Mientras que la parábola de las 10 vírgenes te exhorta a velar, a continuar, a tener la mecha encendida, a velar y ver que el aceite no se apague. La parábola de los talentos te dice, trabaja. ¿Con qué, hermano? Con todo lo que el Señor ha dado. El creyente no debe estar ocioso. Otra vez, el creyente no debe estar ocioso. Y aquí es donde vamos a entrar al tema exhortativo. Dos cualidades necesarias para un discípulo que espera la venida de su Señor. Escucha esto. Dos cualidades necesarias. ¿Para quién? Para un discípulo que espera la venida del Señor. Y usted la sabe, Jesucristo la resume. Bien, buen siervo y fiel. ¿Qué es ser un buen esclavo? Un buen taulo. Este es el elogio más sublime de parte del amo, cuyo elogio nos indica la razón por la cual dos hombres, dos esclavos, multiplicaron sus bienes. Mire, hermano, yo no multiplico mis bienes, es decir, no trabajo para el Señor para ser un buen esclavo, sino que el buen esclavo multiplica los bienes. Es muy distinto. A veces vemos la vida cristiana de una manera distinta, pero otra vez, y escucha esto, por favor, quiero que lo tenga en su corazón. Yo no soy un buen esclavo porque multiplico mis bienes o porque trabajo para el Señor, sino que porque trabajo para el Señor soy un buen esclavo. Ahora bien, todo creyente debe verse como un buen esclavo y no como un mal esclavo. Estas palabras indican, esta palabra buen siervo indican sinónimos como provechoso, beneficioso. Hermano, ¿qué tan provechoso ha sido entre tanto que Él viene? Otra vez la palabra buen siervo significa provechoso, beneficioso, aquella persona de la cual puedes adquirir algo. ¿Qué tan provechoso ha sido entre tanto que Él viene? ¿Lo repito? ¿No? ¿Está bien? ¿Qué tan provechoso ha sido en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, entre tanto que Él viene? Hermano, la verdad, no ha sido tan provechoso. Todo lo que haces ha dado gloria a Dios. Hermano, no solo tus talentos. No resumas la parábola en esta cuestión tan sencilla. Tu trabajo da gloria a Dios. ¿Trabajas para Cristo a través de tu trabajo? Por las noches. ¿Trabajas para Cristo a través de tu trabajo? Tu matrimonio es un lugar de laboración donde puedes laborar para Cristo entre tanto que Él viene. Eso es muy distinto a resumir la parábola solo en, mi talento de cantar tengo que multiplicarlo. No, hermano, todo tu ser, tu vida, tu salvación debe dar gloria a Dios entre tanto que Él viene. El punto principal de la parábola es trabaja entre tanto que el amo venga. Ahora bien, la segunda característica de un buen discípulo es ser fiel. Dice el versículo, bien, buen siervo y fiel. Hermano, ¿somos fieles esclavos? ¿Quién es un fiel esclavo? Lo hemos resumido así.